Bienvenidos sean a su programa Tiempo de Gracia y que el Señor en esta hora pues desde ya empiece a derramar su espíritu sobre tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu ser entero para que al escuchar la palabra del día de hoy pueda ser una respuesta sanadora, liberadora, transformadora para ti y para mí. Este es tu programa Tiempo de Gracia y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la confesión. Si tú estuviste con nosotros en el programa anterior, se hablaron de los 5 componentes de este sacramento y hoy vamos a profundizar en los 2 primeros de ellos. Recuerda que el sacramento de la confesión es un proceso de sanidad, de conversión, de reconciliación, de penitencia, de enmienda, como lo vimos en el programa anterior. Así que podemos una vez más solamente recopilar esos 5 componentes de este sacramento: un examen de conciencia a profundidad, la contrición que es necesaria, el arrepentimiento que va con la contrición, tenemos la confesión en sí del propio pecado, luego tenemos la penitencia. Pero hoy nos toca profundizar en el examen de conciencia y luego en el arrepentimiento junto con el sentimiento y más que sentimiento con esa contrición perfecta. Y el día de hoy empezamos con esta frase preciosa, presta mucha atención. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Y esto lo decía San Ignacio de Loyola. De este gran santo nosotros tenemos esa herencia de riqueza espiritual de los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde él nos lleva por todo un proceso precisamente de ese escrutinio y de ese reflexionar e interiorizar. Estos ejercicios de San Ignacio de Loyola son tan buenos en Semana Santa, en Cuaresma, antes de la Semana Santa, pero hoy también este santo, él cree firmemente, al igual que muchos otros, que un buen examen de conciencia puede ser para nosotros ese punto de partida de sanidad, de salvación, de restauración, de liberación para tu vida. Y en Lamentaciones capítulo número 3, versículo número 39 en adelante, Lamentaciones 3, 39 en adelante nos dice así la palabra: siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvámonos nuevamente al Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que esta cita bíblica que acabamos de leer no necesita explicarse, al contrario, nos habla a nosotros con perfecta claridad que un examen de conciencia es reflexionar seriamente en nuestra conducta, reflexionar seriamente quién soy yo, y a ese punto es al que vamos. Frente al público nosotros podemos destacar quizá nuestras mejores cualidades, nuestras mejores virtudes o los más excelentes talentos que quizá hemos podido pulir y perfeccionar. Pero delante de Dios, sencillamente, todo se viene abajo. Es como estar expuestos ante la luz del gran santo, y ahí delante de Dios somos realmente quienes somos en nuestro interior, tanto por fuera como por dentro. Y por eso hoy el Señor quiere hablarte para hacer una buena confesión, que ese sacramento sea una bomba liberadora en tu vida, que ese sacramento sea un bálsamo sanador. Debemos de iniciar por este primer paso y componente de este sacramento, que es un buen examen de conciencia. Andamos corriendo, con prisas, exigiendo todo al instante, y no nos hemos detenido para evaluarnos a nosotros mismos. Qué difícil es detenerse en silencio interior y de frente, de cara a Dios, examinar
¿quién soy yo en realidad? Aquí no estamos hablando de mi compañero, de mi hermano, del de la iglesia, del sacerdote, de mi cónyuge, no. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Cuál es mi esencia? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta, por eso los ejercicios ignacianos, esos preciosos ejercicios, nos ayudan a conocernos mejor de cara a Dios, precisamente para encontrarnos con Dios. Cuando yo me detengo a reflexionar quién soy yo en realidad, ahí es donde encuentro también a mi Señor que me creó. Y por lo tanto, en esta hora, al pensar en un examen de conciencia, nosotros ya tenemos una guía, por lo menos, de cómo podemos empezar a evaluarnos. Aquí la palabra nos decía, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvámonos nuevamente al Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Bien, entonces es importante prepararnos para la confesión. No llegar así deprisa de lo que medio me acuerdo, de la última confesión que tuve, o bueno, le voy a decir al Padre solo esto, le voy a decir quizá de esta manera porque qué vergüenza decirle esto, le voy a decir tal cosa. No, cuando se dice prepararse para la confesión, estamos hablando que de ser posible un día antes tú te calendarices, así como tienes tu agenda de trabajo, tal día me voy a ir a confesar. Entonces una noche antes me tomo unos minutos, puede ser ya cuando estés ahí acostado o que tengas un momento ya en silencio y empieces a evaluarte a ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me he estado comportando? ¿En qué áreas yo he fallado? Y puedes empezar por esa lista de los 7 pecados capitales, por la soberbia. ¿Qué tan soberbio he sido? ¿Será que he sido engreído, prepotente, ambicioso al poder, ambicioso quizá a querer manipular, a manejar las cosas a mi gusto, a mi antojo? Creo que solo yo puedo hacer las cosas y los demás no las pueden hacer como yo las hago. Soy mejor que fulano o que sutanito. Empieza a reflexionar de esa manera. Tenemos la lujuria. ¿Cómo estoy yo en lo que corresponde a este pecado de la lujuria, de este desorden? ¿Cómo estoy yo? Recuerda que cuando aprendimos acerca de la pureza, hablamos que esa pureza empieza desde nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, qué es lo que yo dejo entrar a mi corazón. Cuando hablamos acerca de la pureza, recuerda que ser casto, esto implica ser ordenado en todo lo que corresponde sexualmente hablando y que nos compete a nosotros y nuestra relación con el prójimo. Tenemos la avaricia. ¿Cómo estoy en esa área de la avaricia? Recuerda que la avaricia no es solamente los que son ricos, los que pueden estar envueltos en este pecado de la avaricia. Nosotros podemos estar apegados hasta un lapicero. Podemos quizá hasta matar y ofender a alguien porque tomó un par de zapatos que nos gustaban mucho, una cadena o una cartera, una gorra. Podemos estar apegados a cosas tan insignificantes y la avaricia no necesariamente está hablando de despilfarro y riquezas. Ahí entra la tacañería, el no ser una persona cabal cuando das las medidas o el producto. Tal vez no estás dando cabal las libras de frijol o las libras de maíz. La avaricia entra en ser tacaño también, en no querer compartir, incluso para ti mismo y tu familia estar acaparando. Pero pasemos, está también el pecado de la gula, todo desorden, cuando no hay medida, cuando no hay templanza. También cómo estamos ahí con la templanza, cómo estamos con la moderación. Acuérdate de esa cita bíblica que leímos, que el proverbio nos decía, en todo lo que hagas, sé moderado y nada malo te pasará. ¿Cómo estamos con la templanza? Me abalanzo, todo es en exceso, yo no tengo medida, no me puedo controlar, no tengo dominio propio, no soy dueño de mí mismo. Hay excesos en todo sentido. Pasemos a la pereza. ¿Qué tal estoy yo hablando de la pereza? La pereza que me evita comprometerme, ser impuntual, ser incumplido, dar excusas, la procrastinación, dejar todo para después. ¿Qué tal la ira? ¿Recuerdas la ira? Esa pasión
que nos lleva a desencadenar en venganza, en actos de saña hacia los demás, de agresividad y de violencia. Veamos también la envidia, ese pecado que parece que está ahí como que un poquito solapado, ¿verdad? La envidia. ¿Qué es la envidia? Alegría por el mal ajeno y tristeza por lo bueno que le pasa a otra persona o por lo bueno que tiene. Así que, a grosso modo, puedes reflexionar cómo estoy yo, haciendo un verdadero examen interior, una reflexión seria, decía Lamentaciones 3:39, sobre nosotros mismos. Pero también hay otra forma que tanto los santos y la iglesia nos recomiendan que podemos utilizar para hacer un buen examen de conciencia, y es acerca de recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. En la Biblia ciertamente hay muchísimos mandamientos, hay muchas reglas, y particularmente en el Antiguo Testamento, pero se han resumido en 10 en particular. Y si aún lo queremos hacer un poquito más conciso, Jesucristo en el Evangelio de San Mateo nos dice también este mandamiento precioso donde se resume, dice, toda la ley y los profetas. Piensa por un instante cuáles son todos esos mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hoy no vamos a hacer un examen, ¿verdad? Pero el primero de ellos, cuando a Jesús le preguntan, le interpelan en San Mateo capítulo 22, versículo 34, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo parecido a este, y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acá entonces Jesucristo incluso trata de hacernos como más fácil la voluntad de Dios. Pero vuelvo a repetir, ya tenemos la lista de los 7 pecados, ahora tenemos también los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no fornicarás, no mentirás. ¿Cómo estamos en esos 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo estamos? No vamos a reflexionar en cada uno de ellos, pero puedes sacar la lista, y eso sería muy conveniente. Yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, nos habían dado un catecismo así chiquitito que lo podemos cargar perfectamente en nuestra cartera, donde están los pecados capitales, donde están los 10 mandamientos, donde están también los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Por si tú no lo sabías, como católicos nosotros también tenemos 5 mandamientos que la Iglesia nos manda también tener en cuenta para ser un buen católico. Y entonces, sabiendo esto, puedo hacer un examen, yo creo que bastante serio, sobre quién soy yo. Pregúntate a ti mismo en esta hora, delante y de cara a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú así, sin los dones, sin los talentos, sin los carismas? Esa es una parte de nosotros. Pero también está la otra parte, ¿quiénes somos nosotros así en profundidad? Así que veamos así rápidamente por un instante. El Señor nos dice que todos los mandamientos se reúnen en uno solo, lo vamos a dejar de último, ¿sí? Pero dice, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Amo realmente a Dios sobre todas las cosas? O a veces, ay no, domingo, hoy no voy a ir a misa porque vamos a ir a la playa, y la verdad que es justo porque pues tanto que he trabajado y estoy cansado, y Dios no se va a enojar porque yo me vaya a descansar, ¿sí? Dios no se va a enojar, pero está ese mandamiento de amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amarás sobre todas las cosas. Número 2,
no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios en vano es no estar jurando a cada rato. Santiago, el apóstol, decía que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo demás ya es del diablo, ¿sí? No estar jurando por Dios a cada rato, te lo juro por Dios que así es, por Dios que sí. A veces tomamos muy a la ligera el nombre del Señor y es por eso que los judíos no llaman al Señor por su nombre, sino que simplemente dicen el Señor, Adonai, Sebaot, dicen el Señor para no pronunciar el nombre de Dios en vano, para no decir Yahvé solo porque sí. Entonces tenemos que preguntarnos por un instante, ¿para mí es respetuoso el nombre de Jesús? Ahora tenemos el nombre de nuestro Señor, no solo del Padre y del Espíritu Santo, sino también de Jesús. Yo me río, me chisteo cuando hacen chistes del nombre de Jesús o cuando hacen chistes sobre Dios. Eso también parece tan risible o tan exagerado, pero ¿cómo estamos en ese sentido? El tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Recordemos que santificar las fiestas para nosotros como católicos cristianos es ir a misa. De hecho, uno de los 5 mandamientos de la Iglesia Católica es ir a misa todos los domingos y no faltar a misa los días de precepto. A misa podemos faltar, por ejemplo, los domingos porque estamos enfermos, porque es un accidente, porque hubo algo de gran impacto o de gran importancia que no pudimos ir. Pero de lo contrario tenemos ese deber de conciencia de poder asistir a misa todos los domingos, ¿sí? Incluso si tienes alguna actividad que realizar domingo, podemos agendarnos y organizarnos de otra manera para poder ir en la mañana o ir más tarde. Algunos lo que hacen es que, pues sí, la iglesia lo permite, que ya escuchando la misa del sábado después de las 6 de la tarde, que ya se pueda tomar como domingo. Entonces hay formas de que nosotros pongamos a Dios por encima de todo. El 5.º mandamiento es no matarás. No solo se habla del asesinato como tal, físicamente hablando. Pregúntate, ¿cómo estás en este mandamiento? ¿A cuántas personas les has matado sus sueños? ¿Les has matado su autoestima? ¿Les has matado sus emociones, sus sentimientos? Porque les has dicho, ay, usted en lo que se está ahogando un vaso de agua. Eso no es nada a lo que yo pasé. No, simplemente si a esa persona le duele, eso es lo que importa. Tal vez tú eres más fuerte, tal vez tú has fortalecido más tu carácter, pero a esa persona le duele. ¿A quién has matado con tu lengua? ¿A quién hemos matado con esas injurias? Vemos el mandamiento 6, no cometerás actos impuros, y aquí entra todo el pecado de la lujuria del que hemos hablado. Creo que aquí hay bastante de qué reflexionar. El 7.º mandamiento es no robarás, no tomarás lo ajeno. Para hacer un examen exhaustivo, a veces no se necesita ser una persona justiciera. No estamos hablando de tener o desarrollar un espíritu justiciero, sino un espíritu de sinceridad personal. No estarnos justificando en todo lo que hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien dice no robarás, no, yo no robo. Yo no soy una persona acostumbrada a robar, ¿verdad? Es una persona honrada, sí. Pero si te estás llevando material de tu trabajo, te llevaste hojas o te llevas, no te lo dieron, pero tú te lo llevaste, lo agarraste, ay, me voy a llevar esto porque me hace falta. Tal vez no lo hiciste consciente ni pensando que no era tuyo, pero esas cositas pequeñas hay que irlas eliminando de nosotros. Y el 8.º, no darás falso testimonio ni mentirás. En este pecado yo creo que ninguno de nosotros nos salvamos, porque a veces se puede mentir en cosas tan pequeñas, solo con un gesto o solo con decir, ay, ¿qué tal? No sabía o no te había visto, y quizá ya lo había visto y yo ya sabía, ¿sí? Entonces a veces hacemos de la mentira como algo natural, algo que se hace todos los días, una mentiría pequeña, no fue tan grave, pero hay que irla eliminando de nosotros. El 9.º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y acá se está hablando también de no codiciarás la mujer ajena. Aquí se está hablando de no cometer adulterio, y esto va aplicado tanto para hombres como para mujeres. Así de sencillo.
Y es importante este pecado porque hay 2 mandamientos que hablan en lo concerniente a lo sexual. Y acá nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Claro, se extiende, ya vamos a ver el 10º mandamiento, pero el adulterio no se cae de golpe en el acto del adulterio, así de la noche a la mañana, hoy desperté y hoy cometí adulterio. El adulterio se empieza a cocinar, se empieza ahí a empezar a preparar con ese caldillo de andar filtreando, con ese caldillo de andar revisando fotos de alguien más, de estar mandando un mensajito, de decir qué lindo te queda eso, hola, buenos días, qué gusto de saludarte. Se empieza a cocinar el adulterio. Entonces aquí ambos, tanto hombres como mujeres, necesitamos poner suma atención en esa parte. Si usted ya está casado o casada, es una relación exclusiva y no tiene nada que estar hablando con mi exnovia, con mi exnovio, con expareja, no tiene nada que estar hablando. No hay nada que hablar ahí. Ay, es que no hay que ser tan tajante. Claro que sí, porque cuando se habla de fidelidad, así, sencillamente Dios dijo, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Así de sencillo, ¿verdad? Y así de difícil. Y cuando alguien se casa tiene que entender que esa relación pasa a ser exclusiva, que saca, que excluye a cualquier otra persona de esa relación. Ay, es que es mi mejor amiga. Si usted es casado, no tiene por qué tener otra mejor amiga. Ahí ya rompió la intimidad emocional con su cónyuge y viceversa. Así que bueno, este es otro tema, ya nos extendimos y vamos a finalizar el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Dijimos que la codicia ya es el extremo de la avaricia. Porque cuando alguien codicia es, yo quiero algo igual que esa persona. No, yo quiero lo que esa persona tiene. Y hasta lo puedo asesinar y hablar mal para que se lo quiten y me lo den a mí. Pero son 10 mandamientos donde nosotros podemos hacer un examen exhaustivo para prepararnos a la confesión. Y con eso termino. Recuerde, tenemos una guía. Yo sé que en las iglesias usted puede encontrar libritos y que le van desmenuzando los 10 mandamientos, pero usted haga esa guía. Están los 7 pecados capitales, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia Católica y ya tenemos cómo reflexionar seriamente sobre nuestra conducta. Y así, cuando llegue al confesionario, no va a estar inventando, no va a estar diciendo cosas que no son, sino que va a ir a hacer una confesión buenísima y va a salir de ahí sanado, liberado, transformado. Pídale al Espíritu Santo que le revele incluso lo que ya se le ha olvidado. ¿Le parece? Vamos a hacer una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué difícil es que veamos con claridad, sin justificar, nuestros pecados. Somos más prontos a ver la viga que tiene el prójimo en su ojo, a ver la paja que tiene el prójimo en su ojo, y no la viga que tengo yo. Pero en esta tarde tú nos has tocado al corazón, has sacudido nuestra conciencia, y te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que nos reveles nuestra verdad para poder ser libres de ese pecado, para poder ser sanos, para que el sacramento de la confesión se vuelva para nosotros una bomba de bendición, donde seamos restaurados, sanados, consolados, seamos reconciliados contigo y con nuestro prójimo y con nosotros mismos, para sacar toda esa bendición que tiene el sacramento de la confesión. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer un buen examen de conciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por María nuestra Madre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que hemos llegado al final. Recuerda que en el próximo programa vamos a estar hablando de la segunda parte de esos 5 componentes de la confesión y vamos a tocar el tema de la contrición perfecta para el sacramento de la confesión. Dios te bendice.